Eh, bueno, primero que nada quiero personalmente agradecer al Señor por el privilegio que me da de estar aquí, el privilegio que me da de enseñar su palabra, la responsabilidad también eh, que me da de enseñar su palabra y feliz de poder conocerlo. Yo en verdad estoy hace 7 años en la iglesia presbiteriana, pero conozco muy poca iglesia, así que ahí voy avanzando. Así que feliz de conocer, veo que va cambiando el templo, así que muy feliz de estar con ustedes, de estar con el pastor Amos también, nervioso un poco, pero bien, feliz, gracias al Señor. Bien, hablamos nuestras Biblias en Marcos. Marcos capítulo 12. Versículo 20. Aquí está. Bien, entonces damos lectura, hermanos, todos juntos, por favor. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es? El primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Bien. Le pido que me acompañen a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por la bendición que tenemos de estar aquí, Padre amado, entregándote un culto nuevamente a ti. Gracias, Señor, porque estamos aquí, Señor, porque somos tu iglesia, porque te conocemos, Señor, porque tenemos el privilegio de tener tu evangelio atesorado en nuestros corazones, Padre, porque el estar aquí, Señor, es una consecuencia de ello, Padre, y porque ahora nos disponemos a tener la bendición, Señor, de aprender una vez más de tu palabra, Señor. Nos disponemos a que una vez más nuestro corazón sea preparado, Señor, para servirte de mejor manera. Nos preparamos, Señor, para que nuestra mente, Señor, te glorifique de mejor manera, Padre. Te doy gracias por el privilegio que me has dado, Señor. Te doy gracias por mis hermanos, por la iglesia de Pródigos, Señor. Que tú los bendigas, Señor. Te pido que tú guardes sus corazones en estos momentos, Señor. Que guardes a nuestros hermanos de distracción alguna, Padre. Y a mí, Señor, guíame en tu palabra, Señor. Guíame con tu espíritu y guárdame del error, Padre amado. Edifícanos, Señor, con tu palabra. Enséñanos, Señor, y moldéanos según ella, Padre. Te glorificamos, Señor. Te agradecemos, Padre. Y te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, voy a dar lectura de nuevo para que vayamos tragando el mensaje. ¿Sí? Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, que había oído a Cristo, ¿verdad? Le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? En otras versiones, este versículo está traducido como: ¿cuál es el más importante de todos? ¿Cuál es el mandamiento, el broche de oro? ¿Cierto? El más importante. Y además dice el más importante de todos, o sea, excluyendo a los demás, ¿verdad? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y aquí el mandamiento: y amarás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Vamos a leer de nuevo este versículo y les pido, hermanos, que pongámonos en el lugar de ponernos en estos sentimientos, ¿sí? De meditar en el mandamiento. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento: amar al Señor, ¿sí?
El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, muchas veces como iglesia nosotros acostumbramos a olvidarnos básicamente de la ley, acostumbramos a olvidarnos, pero particularmente de este mandamiento, que es el principal. Todos sabemos por nuestra conciencia y por estar años en la iglesia que debemos amar al Señor, pero es muy común olvidar este mandamiento, repetirlo en nuestra mente. Porque tomemos el peso a la palabra amor, amar. ¿Sí? El más importante. Y el Señor tiene el derecho de decir, lo más importante, lo más grande, el más grande mandamiento que deben obedecer ustedes es amarme a mí. Suena egocéntrico, ¿no? Ámenme a mí. Pero el Señor lo dijo, y es el más importante. Y nosotros acostumbramos a olvidarlo. Lo pasamos muy por alto. Y de hecho, yo me atrevería a decir que nosotros, al menos en la iglesia que yo he conocido, hablamos más de la vida, del amor entre nosotros, entre los hermanos, entre la vida en común, cosa que también tocaremos ahora, obviamente, porque lo leímos, ¿verdad? Pero acostumbramos también a hablar más de esto, que concentrarnos en el amar al Señor. Miren, un ejemplo que podemos poner en nuestro caso es como un padre que le dice a su hijo, hijo, cómete tu almuerzo. Y el hijo porfía. Y batalla ahí, o hace pataleta. El Señor sabe lo que es mejor para nosotros. El Señor, debemos recordar, el Señor es infinitamente sabio, infinitamente bueno. Y el Señor sabe lo que es mejor para nosotros. Y el Señor con eso nos dice, ámenme a mí. Porque eso Él sabe que es lo más sabio que podemos hacer, es amarlo a Él, lo más sensato, lo mejor que podemos hacer, amarlo a Él. Ámenme a mí. Y somos sus criaturas. ¿No es natural acaso? Por ejemplo, pongámonos un ejemplo muy burdo. Si nosotros creamos robots chiquititos, ¿acaso no nos deberían servir los robots? O, no sé, pongamos un ejemplo de que un robot sale defectuoso y nosotros nos desechamos de él, ¿sí? Pero el Señor, ¿qué incluye en la creación? Su amor. Y hace que nosotros expresemos amor a Él, amor al Creador. Bien, entonces, tomémoslo como esto. Lo mejor que podemos hacer, o sea, dentro de los mandamientos, es amar al Señor. El Señor con su sabiduría nos dice, hagan esto. ¿Sí? Pero muchas veces somos como niños que porfían a sus padres. Y el Señor sabe lo que es mejor para nosotros. Está dentro de nuestros propósitos, el amar al Señor. Bien. Entonces, básicamente el Señor está diciendo aquí, ámenme con todo su ser. Ámenme con todo lo que tienen. Ámenme con su existencia, dice el Señor. Ámenme con su mente, con su corazón. ¿Sí? Ámenme con sus sentimientos, dice el Señor. Ámenme con sus deseos. Ámenme con su corazón. Y este es un dolor que sufre el cristiano, que debemos sufrir, el no poder amar al Señor de forma plena. Ámenme con su mente, dice el Señor, con su razonamiento, con sus conocimientos, ¿sí? Con su sabiduría, con la sabiduría que el Señor nos entregó, con la conciencia que el Señor nos entregó. Debemos amarlo. Es raro, es poco conversable en la iglesia el amor al Señor. Ámenme con su alma, con sus fuerzas, dice. Ámenme con sus fuerzas. Ámenme con su vida, con su alma. Es un poco distante, creo yo, a cómo nosotros vivimos, ¿verdad? A cómo nosotros acostumbramos a vivir diariamente. ¿Cómo le demostramos nuestro amor al Señor? ¿Sí? A la práctica. Todo lo que hagamos tiene que ser como para el Señor. Como decimos, toda nuestra existencia como para el Señor.
¿sí? Aquí en la iglesia, todo para la gloria del Señor. En nuestra familia, todo como para la gloria del Señor. En nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestra casa, toda nuestra existencia, todo nuestro cuerpo debe ser para el Señor, en servicio para el Señor. Primer mandamiento, hermanos. El más importante, lo más importante que debemos hacer. Entonces, el Señor nos dice con nuestra existencia que debemos amarlo. Y luego del primer mandamiento, como vimos, amar a nuestro prójimo. Y miren, podemos recordar esto. Todos los mandamientos que vienen después del primer mandamiento le siguen al primero. Todo lo que nosotros hagamos tiene que ser por amor al Señor. ¿Sí? Yo amo a mi hermano. Yo debo amar a mi hermano. Porque es un mandamiento para empezar, pero porque yo amo al Señor también. Yo no voy a matar, porque eso le desagrada al Señor. Yo no voy a mentir, yo no voy a robar, porque yo amo al Señor. ¿Sí? El primer mandamiento, esa es la cúspide. Todo lo que hagamos, toda práctica que hagamos como para el Señor. El amor al Señor, como estamos hablando hasta ahora, se puede manifestar en obras, en lo que hacemos, pero nuestra mente también debe trabajar en ello. Nuestros sentimientos, conocer el carácter del Señor, el meditar por ejemplo, en la sabiduría, el recordar la sabiduría del Señor, el estudiar su palabra y conocer su carácter. Por ejemplo, el estudiar su ley y gozarnos con su ley, el ver que, por ejemplo, al Señor le desagrada la mentira y gozarnos en que es un Dios bueno. Entonces, con nuestra mente, el buscar amar al Señor, el meditar en su grandeza, en su carácter, en sus atributos. Yo hace un tiempo, en mi iglesia, estuvimos como en un plan de estudio en los jóvenes. Y ahí estudiamos los atributos de Dios. Y en serio, hermano, yo les insto a que puedan hacerlo si es que no lo han hecho. En verdad, yo no sé si han pasado por estudios sobre eso. Pero es maravilloso el meditar en el Señor con nuestra mente. No sé, la trascendencia, la inmanencia, la inmutabilidad del Señor, la perfección del Señor. Entonces, con todo nuestro ser. Y sé que estos principios son muy generales, se vuelve al principio y básicamente yo estoy hablando de un tipo de vida que se debe llevar. No es algo fácil, o sea, es algo que debe ser llevado con nuestra vida, con el diario vivir. Y son realidades que cuesta cambiar en nuestra vida, en meditar en el Señor. Y puede que nosotros lo veamos difícil, pero con la ayuda del Señor nosotros podemos tener un cambio en esto. Porque no creo que nadie se pueda gloriar de constantemente meditar en el Señor. En el Señor. En nuestro Señor. En nuestro Creador. Entonces, todo es para servir a nuestro Dios. Los mandamientos que le siguen al primero demuestran el amor al Señor al final. ¿Cómo conocemos al Señor entonces? Con su palabra y con el estudio de sus atributos. Bien, entonces, ahora en nuestro amor a nuestros hermanos. ¿Sí? Yo cogí un tema bien general para... Además es que la Biblia dice que aquí se resume toda la ley al final. Porque de hecho los 8 mandamientos que le siguen después son obediencia al segundo, de hecho. ¿Cierto? Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí se resume la ley. En amarás al Señor y amarás a tu prójimo. Y aquí detengámonos un poco, hermano.
nosotros acostumbramos a poner excusas para no estar con nuestros hermanos. Y no son excusas que salen de nuestra boca, son excusas que salen o sea, que se quedan en nuestro corazón. Por ejemplo, si yo me preguntara si llevo una sana vida en comunidad, ¿podría responder positivamente? Como para pensar, si yo estoy demostrando amor a mi hermano de buena forma, como lo pide el Señor, ¿lo estoy haciendo? ¿Estoy haciendo esto? Lo mismo, vayamos contrastando con lo otro. ¿Lo estoy haciendo con el Señor? ¿Estoy amando al Señor? Pero ponemos excusa. Que no hay tiempo, por ejemplo. No tengo tiempo, por ejemplo, para dedicarle tiempo a mis hermanos. ¿Qué otra excusa podemos poner? Ya es suficiente con las relaciones que tengo. Yo ya tengo un grupo en la iglesia y ya es suficiente. Ya con eso estoy bien. Pero vayan detectando, hermano. Hagamos el ejercicio de excusas que ponemos. Analicemos nuestro corazón. Y estas excusas se quedan en silencio. Otra puede ser que no acostumbramos a tener relaciones tan profundas. Pero debemos entender que todo esto es parte de nuestro pecado, de nuestra maldad. Obviamente, todos tenemos personalidades diferentes, pero el excusarse de que yo no puedo tener relaciones tan profundas para acercarme a mi hermano es parte de mi pecado, ¿sí? Tengo límites personales de cercanía, por ejemplo, o las relaciones me sobrecargan. Hermano, pensemos, ¿estamos llevando una vida en lo más básico, obedeciendo lo más básico del cristianismo? Lo más básico. La base, el principio de todo. Amar al Señor, meditar en el Señor, amar a mi hermano. Y de nuevo repito, amar no es estimar. Y también podemos meditar en la palabra hermanos. La gente de la iglesia son como hermanos en Cristo. Podemos tener esa cercanía. ¿Sí? ¿Lo estamos haciendo, hermano? Entonces, otra excusa que puede ser, que es muy poco probable, que no queremos molestar. ¿Sí? O no sé, si me conocerán mi personalidad o como verdaderamente yo soy, no me van a aceptar. Hermano, es un mandato del Señor que nosotros debemos estar juntos. Básicamente, en resumen, la palabra dice que nosotros nos necesitamos, porque somos un cuerpo, ¿sí? Miren, si nos podemos meditar en los beneficios que trae el amar a nuestro hermano, el amar a nuestro prójimo. Cuando yo estoy cerca de mi hermano, yo puedo ver mi propia debilidad. Yo puedo conocerme a mí mismo. ¿Por qué? Porque cuando yo veo a mi hermano pecar, yo me veo a mí mismo. Porque yo no soy mejor que mi hermano. Es como ver un espejo. Si nosotros logramos estar en comunidad, estar cerca de nuestro hermano, este es uno de los beneficios, que yo logro entender mi miseria, mi necesidad de Cristo. ¿Sí? Aprendemos a perdonar con nuestro hermano, cuando estamos con nuestro hermano, cuando vivimos con nuestro hermano. Porque ahí están los pecados al lado, molestándonos. Ahí se aprende a perdonar. Hermanos, miren, si nos preguntamos por qué el Señor nos manda a amar a nuestro hermano, y es porque es para que nosotros seamos más como Él.
para que seamos más conformados a la imagen de Cristo. Si yo tengo tiempo con mi hermano, si yo amo a mi hermano, estoy con mi hermano, aprendo a perdonar, soy más como Cristo. Aprendo paciencia. ¿Acaso nosotros no sabemos que tenemos que tener paciencia con nuestro hermano o perdonar a nuestro hermano? Pero, por ejemplo, Primera de Pedro dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Le reitera, nos recuerda, ámense, ámense, porque nuestra mente es débil y se olvida. Y más adelante la palabra nos sigue recordando, ámense, hermanos. Aprendemos a ser pacientes. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Hermano, intentemos ir reflejando nuestra vida con la palabra, analizando nuestra vida con la palabra. Soportándolos y perdonándonos unos a otros si uno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. Así también hacedlo vosotros. Es para ser como Cristo. Para ser como Cristo. Cuando tenemos confianza en nuestro hermano, o sea, cuando tenemos cercanía a nuestro hermano, podemos confiar. Y, por ejemplo, confesar nuestro dolor, contar nuestra alegría, las bendiciones que nos da el Señor. Pero, miren, hermano, lo que yo quiero hacer es que ustedes mediten en cómo hemos olvidado los mandamientos más básicos que nos ha entregado el Señor. Y los beneficios que trae esto. Si yo, por ejemplo, volviendo a anterior, conozco el carácter del Señor, yo voy a temer más al Señor. Voy a crecer en humildad frente al Señor. Me voy a sentir más pequeño y voy a glorificar con más fuerza al Señor. Entonces, volviendo, podemos confiar en nuestro hermano, expresar nuestro dolor. Primera de Pedro 3:8 dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Todo se centra primer y segundo mandamiento. Amen al Señor, amen a su hermano, vivan con su hermano, métanse ahí en la vida de su hermano, preocúpense con su hermano, de su hermano. Con nuestro hermano podemos ser exhortados y podemos luchar con nuestra carne. Nos enfrentamos con nuestro pecado. Podemos declararle nuestro pecado a nuestro hermano y que nos podamos afirmar en él. Pero recordemos, todo esto es para acercarnos a Cristo, para ser como Cristo, para glorificar al Señor, para cobrar nuestro propósito. No sé si ustedes conocen estas páginas que existen, o sea, en verdad son antiguas. Esas páginas donde uno buscaba una pareja ideal, como bien yo las veía en la tele, esas que buscaban pareja ideal y uno se ponía sus gustos, sus características y el programa buscaba personas compatibles, con gusto. Gracias al Señor en la iglesia no pasa eso. Por la gracia del Señor hay discordia entre nosotros. Eso suena raro, pero es por esto, para que nosotros seamos forjados, amoldeados con su palabra. Porque hay mucha discordia en la iglesia, hay mucha incompatibilidad, hay muchos caracteres diferentes, Pero hermano, el llamado es fácil, aquí está. Es fácil, nosotros, ¿acaso no le debemos obediencia al Señor? Esa simple excusa no es mayor que no me llevo mucho con mi hermano, o él no es de mi tipo.
Le debemos obediencia al Señor. Pensar en eso ya quita cualquier excusa. Por la gracia del Señor tenemos hermanos incompatibles. Y ahí está la lucha con la carne. Así, amando a ese hermano, también podemos amar al Señor. Recordemos, si nosotros amamos a nuestro hermano, estamos amando al Señor. Demostramos amor al Señor. Es una forma de demostrar el amor. Y todo es para formarnos a la imagen de Cristo. Hermanos, si nosotros no obedecemos estas cosas, obviamente estamos en pecado, obviamente, pero tenemos una creencia falsa. Hay algo que está mal. O tenemos una débil imagen de Dios y no le obedecemos, o no le tememos, o tenemos una falsa imagen de nosotros mismos, que no hay tiempo para servir o amar al Señor y a nuestro hermano, o tenemos una mala imagen de otros, que no son dignos de estar cerca mío. Hermanos, si meditáramos en el poder del Señor, simplemente, que Él separó los abismos, que Él creó la estrella, ¿no crecería más nuestra humildad? Nuestra reverencia. Si entendemos cómo Cristo nos amó, si meditamos más en el amor del Señor y al fin de cuentas en su Evangelio, ¿no seremos más motivados a amar a nuestro hermano? Reiterando, hermano, para que se quede grabado en nuestra cabeza, lo mejor que podemos hacer, lo más importante que debemos hacer, lo más sabio que podemos hacer es amar al Señor y amar a nuestro hermano. Al final nuestra vida gira en torno a eso. ¿Yo por qué trabajo? ¿Solamente por mí? ¿Por mi familia? ¿Para glorificar al Señor? ¿O es por mí? Un trabajo, eso absorbe nuestra vida. ¿Pero por qué? ¿Es por mí al final? ¿O es por el Señor y por mi hermano? ¿Vivo para mí? Todo gira en torno a estos mandamientos. El hombre, miren, en resumida cuenta, el hombre pasó esto, como venimos aclarando. El hombre le pregunta a Dios, ¿qué es lo que debo hacer? Lo más importante. Y el Señor dice, ámame y ama a tu hermano. Y el hombre se acercó al Señor, a Jesús. Y el Señor le dice, ámame. Eso es lo que debe hacer. A nuestra imagen, a nuestra mente humana, suena egoísta decir ámame. Pero miren, meditemos en esto, hermanos. Como les decía, en el poder del Señor, en la sabiduría del Señor. Quedémonos con esta premisa. El Señor es todopoderoso, todopoderoso. Pero su poder no se puede separar de su sabiduría, porque todo lo que Él hace y puede hacer es sabio. Todo lo que el Señor puede hacer y quiere hacer es bueno. Dios es perfectamente bueno. Todo lo que el Señor hace es justo. Es justo. No hay injusticia en el Señor. Aunque nosotros veamos pecado e injusticia en este mundo, en el Señor no hay injusticia. Es justo perfectamente. Y todo eso en su poder. Todo lo que el Señor hace está arraigado a esto. Su sabiduría, su bondad, su justicia. Y meditemos, hermano, en su perfección. En su perfección, en la perfección del Señor. ¿Habían escuchado el atributo de la perfección de Dios? La perfección de Dios. El Señor es perfecto. Entonces, contrastando todo esto,
el poder, la bondad, la justicia, la perfección, la sabiduría del Señor. Si nosotros le preguntamos a ese Dios, ¿qué debemos hacer? Él nos dice, ámame. Y ama a tu hermano. Entonces es un poco diferente a llegar y leer la Biblia así y decir, ya, amemos al Señor con esto y esto y esto. No, el Señor en su grandeza, en su perfección, en su plan de redención, en la existencia del universo, en el fin último de todo lo que existe, nos dio un propósito y es amarlo y amarnos a nosotros. ¿Por qué el Señor tiene derecho a hacer esto? Porque el Señor con su poder, su sabiduría, su perfección, con su justicia, su bondad, Él decidió amar. Él decidió amarnos. Por eso Él tiene el derecho de exigir esto. Porque el Señor con todo su poder, Él teniendo todo el poder del mundo, o sea, no del mundo, de lo que existe, decidió amar. Y tanto así que entregó a su Hijo. ¿Hay amor más grande que ese acaso? Entonces, el Señor nos puede de sobra exigir esto. Con su sabiduría, con su justicia. Él mató a su Hijo por amor a nosotros. Entonces, hermano, estamos hablando de un tema muy general, demasiado amplio, que cubre toda nuestra vida. Y es difícil ver cambios en eso. A mí al menos me cuesta personalmente decir, por ejemplo, no sé, el salir a predicar. Un tema gigante. Ya, una prédica, yo escucho una prédica de evangelismo. Y es una realidad que debe estar en nuestra vida, pero es algo que cambia mucho nuestro sentido de vida. Porque, por ejemplo, si viviéramos predicando sería diferente. Entonces a nosotros nos cuesta creer en este cambio de realidad, en este cambio de nuestra mente, en este cambio de nuestro corazón, en este moldeo. Nos cuesta creer. Pero hermanos, nosotros con toda certeza podemos creer que el Señor nos puede cambiar. Que el Señor puede hacer que nosotros le amemos más y que amemos más a nuestro hermano. Que el Señor puede hacer que nosotros aprendamos perdón de verdad. El Señor puede hacer esos cambios. Si el Señor nos dio la existencia, ¿cómo no podrá? Entonces, como práctica, ahora, arrepentámonos, hermano. Arrepiéntete de lo malo que has hecho, de la lejanía que tienes de amar al Señor, de la lejanía que tienes a tu hermano. Arrepiéntete. Obviamente me incluyo, pero para que se lo tomen personal, arrepiéntete. El Señor cuando partió su ministerio dijo, arrepiéntanse y crean. Pero ese arrepiéntanse era, vivan arrepintiéndose. Era algo continuo. Arrepiéntanse. Ahora, crean que el Señor los puede cambiar. Que el Señor puede cambiar nuestra vida. Recordemos, yo creo que muchos saben bien, el metanoia, el término de arrepentimiento. Yo iba hacia allá, en el Nuevo Testamento tiene esa connotación. Yo iba caminando en una dirección y me doy cuenta, el Señor hace que me dé cuenta, y cambio de dirección y voy hacia el otro lado. Porque ahora vi mi maldad y la aborrezco, y ya no quiero hacer eso. Meditar en esto, aborrecer el que nosotros no hemos amado a nuestro hermano y al Señor de forma de vida. Arrepentirnos de esto y no quererlo más. Y ahora, creer que el Señor puede cambiar esto. Yo creo que el Señor puede cambiar mi mente,
cambiar mi mente. Miren, yo tengo un hermano gemelo, ¿sí? Y en la enseñanza media, yo no conocía al Señor. O sea, yo desde pequeñito fui a la iglesia pentecostal y me crié en la iglesia, pero yo no conocía al Señor hasta como los 16 años. Entonces, yo en la enseñanza media tenía muy mala junta. Y también con mi hermano. Por eso le doy a conocer a mi hermano. Y el Señor, por su gracia, nos cambió. Él nos salvó. Y las juntas que yo tenía antes, yo después no las aguantaba. O mi hermano más bien. Yo quería poner ejemplo de mi hermano. Pero yo no aguantaba estar con mis amigos después. ¿Por qué? Porque mis amigos, por ejemplo, tiraban chistes de doble sentido. O miraban mal a la mujer. O se burlaban de mis otros compañeros. Ya, yo comencé a detectar esto y por la gracia del Señor, el Señor hizo cambiar eso en mí. Y el Señor hizo que ya no quisiera estar con ellos. Pero, ¿se entienden? Lo que quiero explicar es el arrepentimiento. El yo analizo esto en mi vida, lo que yo hacía, y ya no quiero. Ya no quiero hacer esto. Eso, hermano, aplicarlo en el amor a nuestro hermano de aquí de la iglesia. Meditemos en la profundidad. Yo tengo que amarte, hermano. Entonces, arrepentirse, creer que el Señor puede cambiarnos. ¿Es una realidad esta? ¿Que el Señor puede cambiar a sus hijos? Sí, es una realidad. Nuestra fe es la que flaquea. ¿El Señor puede cambiarnos? Sí. Y por último, pedirle al Señor que nos cambie. 3 cosas. Arrepentámonos, creamos y pidamos al Señor. ¿Sí? Oremos, hermanos, para pedir al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos perdón rápidamente, Padre,